Voy a intentar. Bueno, quiero empezar con la lectura de un fragmento de la obra. Y dice así. Hace parte de uno de los monólogos de Orejas, que es uno de sus personajes, y dice así. Así que permítanme comentarles que vivíamos en la selva, junto a cualquier árbol que hiciera sombra. Sí, ese era todo el lujo que teníamos. Los sábados bailábamos en el campamento y cantábamos a todo pulmón. Bebe del vaso. Dormíamos en hamacas y ahí pasábamos el calor y la lluvia. Bebe del vaso. Los días eran todos iguales. Los camaradas, la lluvia y los animales. Sí, ese era todo el lujo que teníamos. Todos los días con lo mismo. Con el barro hasta las orejas y la vida llena de lagrimones de radionovela. Porque en la selva creíamos más en los sonidos, en la radio, que en la televisión. Claro, claro. ¿Están pensando en el cine? ¿Están pensando en el cine? Bueno, nosotros también hicimos una película, pero la verdad, somos hombres de teatro. Las tablas nos atraen, nos llevan, y como si las fronteras de las palabras no quisieran detenernos, resultábamos hablando de lo pequeño, del alcance de la acción. Orejas bebe un trago largo. Acción es lo que a veces se vivía en la selva. En este fragmento veo yo uno de los elementos más universales de esta obra, y es la idea de que la vida es teatro, de que estamos en esta vida en una simulación. Y por ahí quisiera partir, y ya luego hablamos de algunas otras particularidades de tu obra. ¿Qué podrías contarnos sobre esta idea? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por escucharme, por el ratico, y voy a tratar de conversar sobre lo que se ha escrito, sobre las intenciones estéticas que tiene el libro. Y gracias por la pregunta. Yo creo que finalmente cuando escribí esta obra estaba pensando en cómo la vida, como en la poesía y la literatura del siglo de oro español, ustedes recordarán a David Ensueño, un clásico donde vemos cómo la vida también es un ejercicio constante de muerte y teatralidad. Jugamos un poco la idea de que somos seres que somos actores en la vida, ¿no? Estamos jugando a cabo un rol y muchísimas caras. De hecho, en el prólogo que hace Pompilio Iriarte al libro, él dice la máscara más cara, ¿no? Porque finalmente los seres humanos estamos llenos de máscaras dependiendo de los contextos donde estamos trabajando. Hay un gran poema de María Mercedes Carranza donde habla sobre el vestido, ¿no? Los vestimos para llegar al aula también, ¿no? Cuando yo me levanto y voy a la escuela me pongo mi vestido y mi cara de profesor, porque es mi rol. Siento que también pasa eso en la vida, ¿no? Y en el caso de los personajes, todos tienen un rol que cumplir y una máscara que ponerse, todos tenemos día a día. No sé si te puedo responder. Sí, hablando de los papeles que debemos o que tal vez podemos llegar a interpretar en la vida, quisiera mencionar tres de tus personajes porque me parece que son los más simbólicos o representativos dentro de ella. El primero es el personaje de la periodista. La periodista en la obra, ella inicia haciendo una presentación de un libro sobre las historias de su familia, pero en medio de ese relato ella cuenta de manera profunda o en su fondo su participación en la liberación de unos secuestrados, ¿cierto? No puede ella develar de manera directa esa verdad, sino que tiene que hacerlo de fondo. Lo que es representativo en este caso es su rol. Ella es periodista y si entendemos, bueno, si escuchamos de fondo cuál es el relato que se está contando de la historia nacional, entendemos que ella, o que más bien tú como escritor estás haciendo una crítica a los medios y su rol en este juego entre lo que es y no es verdad. ¿Es así? McLuhan hablaba un poco de cómo los medios son el contenido, ¿no? Creo que en este momento dado de la historia humana es mucho más importante cómo está dándose la información que el contenido de la misma. Por eso es tan peligroso en estos momentos de la vida encontrarse con tanta información. O sea, exponencialmente la información en internet crece y crece y crece y crece.
el medio es el significado. Y la obra cobra una periodista confrontar esa información, porque ella, como todos nosotros, tenemos una parte de la información o una parte de la realidad, ¿no? No podemos poseer la realidad, poseemos una interpretación limitada de la realidad, tenemos un concepto de verdad, ¿no? Podemos concebir una verdad, pero tantas verdades son las que construyen la colectividad. El caso de ella es que ella se siente traicionada, le han mentido, no sabe para dónde va para liberar estos personajes, porque en la simulación que se plantea en la obra, ella también es una ficha más. Ella cree que está informando a la gente, pero ella hace parte, sin querer, de la simulación que está de fondo. Como todos en la vida, todos tenemos un papel ahí como de simulación. En este caso, pues ella está tratando de revelar y de velar un poco cuál es el principio de verdad y de realidad que está construyendo. Bien, en ese mismo sentido aparece otro personaje que siento yo que es una crítica también de tu parte hacia otro de los relatos que han existido, y es el relato uno de los relatos en torno a la historia nacional, que es el de la guerra o el de los movimientos armados. Es el comandante Augusto. El comandante Augusto pues perteneció, ¿no?, a uno de estos movimientos, y en la obra ya cuentas que después de la liberación de los secuestrados, él pues llega y hace un trato con el Estado, con los que están detrás de esta supuesta verdad, y él se va a París, ¿no? En medio del trato, eso es lo que consigue, y una recompensa. En medio de esa transformación del personaje, se vuelve un comandante que estudia mindfulness, y que, como lo critica Orejas, es ahora un pequeño burgués que vive de préstamos, de hacer préstamos, es prestamista. Entonces hay allí una crítica a esta parte de la historia nacional. Yo creo que sí, ¿no? Cuando uno ve las dinámicas históricas en Colombia de la revolución que hemos tenido, lo que fue unas guerrillas liberales hace muchísimos años se fue transformando en otra cosa con el tiempo. Desafortunadamente, hace algunos años esto se trasladó a cuestiones más económicas, donde la ideología fue un mecanismo para poder adquirir riqueza, ¿sí?, para poder mantener un poder económico imperante. La obra de teatro nace, yo vivía en Europa en este momento cuando la escribo, y un día estaba en el metro, y en la parte de atrás del metro habían dos personas hablando opita. Yo soy de Aipe, y yo volteo inmediatamente al escuchar a dos personas hablando opita, claro, en cualquier lugar del mundo. Y cuando le digo, ustedes son del Huila, ¿cierto? Y ellos inmediatamente quedan paralizados. ¿Usted quién es?, me pregunta. No, pues yo soy de Aipe, yo soy conterráneo, ¿usted qué hace aquí tan lejos de la tierra? Pues estoy estudiando. ¿Y por qué me pregunta eso?, me dice uno de los dos. No, pues porque es que acá hay de todo el mundo menos de Opita. O sea, yo me sentía muy orgulloso de escuchar la voz, la cantante de mi gente. Cuando hablo con ellos, están totalmente prevenidos. Eran los exguerrilleros que estaban allá, exiliados, con unas condiciones muy particulares. Entre esas, el hecho de que no podían trabajar, tenían una manutención por parte del Estado francés, en este caso, y ellos estaban ahí viviendo, pero no podían salir, no podían trabajar, no podían hacer absolutamente nada, y me decían que lo que más extrañaban era la comida y el campo, ¿sí?, recoger yuca y plátano y andar. Y que la vida, por cuestiones diferentes, los habían llevado pues a Europa, un poco relegados, y eso fue como muy fuerte para mí, entender que también siempre somos exiliados en muchos espacios, ¿no? Los campesinos nos exiliamos en la ciudad, pero ellos, que también son culpables, o no, porque no lo son víctimas también de todo lo que está pasando, de las desigualdades sociales, resultaron allá llevando muchas pues peripecias, ¿no?, sufriendo muchas cosas. Para donde voy con esas respuestas, que considero que finalmente en la vida nadie es culpable, y todos estamos siendo víctimas de un sistema que es totalmente corrupto en muchos casos, injusto,
y que la gente hace lo que puede con lo que tiene. En este caso, en este personaje que parece ser de izquierda al comienzo y después se transmuta en un personaje más redondo, resulta teniendo intereses económicos, haciendo mindfulness, es porque la vida es dinámica. No podemos ser siempre lo mismo. ¿Sí? Lo que yo fui en el campo no lo voy a hacer en la ciudad, lo que yo fui en Ica quizás en Bogotá no lo soy. Y en eso consiste un personaje que sea redondo, que evolucione durante todo el texto. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Yo siento que él no se contradice, porque todos nos contradecimos en la vida. Nadie tiene certezas absolutas. La vida anda, camina con nosotros. Bien, sí, también en ese sentido aparece este otro personaje importante en la obra, que es Orejas. Él es, digamos, el camarada del comandante Augusto, también participa de la liberación de los secuestrados y está con él en París. Yo siento que también es muy simbólico, pero hay una construcción de este personaje pues un poco también condescendiente, y yo siento que termina siendo también otra víctima, ya lo acabas de decir un poco, ¿no? de todo lo que es el sistema en general, y yo sentía que él era uno de esos otros liberados al fondo, liberado de la guerra en sí mismo, porque el trato le permite salir de esa vida, pero él también queda al fondo, termina siendo olvidado, como estos secuestrados que, bueno, en la obra siempre se van a mostrar en el fondo como sonido o en un trasfondo oscuro, pero este hombre pues fue engañado en todo sentido por ciertos discursos, pero con respecto a la liberación él fue engañado y sigue siendo, y es un hombre pues exiliado, sin dinero, sin trabajo, con una esposa embarazada y sin siquiera tener la opción de hablar. ¿Es este personaje también una víctima? Sí, yo creo que todos somos víctimas en cierta forma del Estado. El Estado nos ha mentido durante muchísimos años y los medios de reproducción ideológica han hecho que nosotros tengamos una parte de la verdad, ¿sí? Y creo que el personaje que tú dices en particular, él está al fondo, al igual que cada uno de nosotros, que siempre estamos al fondo, nunca estamos al frente como la oficialidad quiere que entendamos, pero somos más los que estamos al fondo, ¿no? Desde abajo. Este personaje en particular está pensándose mucho sobre... Yo siento que es un personaje muy inseguro, ¿sabes? Siento que es un personaje que quiere sonar, pero que no le dan tanta voz, porque desafortunadamente el sistema mundo se ha pensado para opacar las ideas de los que estamos al fondo. Mientras que el comandante puede cambiar y convertirse en el mindfulness y puede ser lo más neoliberal posible, él que siempre fue un súbdito, el mando, digamos, siempre está al fondo tratando de convencer al otro. Y creo que ahí también va lo interesante, ¿no? Que son dos personajes que se confrontan de dos formas diferentes de asumir la vida. Uno, hacia adelante, desde un punto de vista muy neoliberal, pero el otro, desde un punto de vista mucho más desde la inseguridad que implica no tener voz, ¿no? Por eso él siempre está dudando sobre lo que quiere decir y como lo está diciendo. ¿Verdad? Y en tu obra siempre está la dicotomía aquí y allá. El allá desde París pues es Colombia y ese allá de la guerra, y este aquí es el aquí de París, del progreso, la civilización. Como nos queda tiempo, 5 minutitos, no sé si quieras volver sobre la idea del restaurante también como símbolo. En la obra el restaurante es el espacio en donde se encuentran Orejas y Augusto, y el tema sobre el que gira la conversación siempre será el sistema capitalista. Y allí lo que queda, la sensación que queda es que también es un sistema fallido, que es un sistema engañoso. ¿Es esto lo que quería representar con estos diálogos, con este espacio, o queda eso otro también? Hay un elemento, Marx decía una cosa maravillosa, y es que hasta la valentía tiene precio. La valentía tiene precio. Le ponemos precio absolutamente toda la vida también. Y las ideas también tienen precio, desafortunadamente, dentro del sistema capitalista. Eso hace que el sistema se aproveche un poco de lo que hacemos acá, de lo que queremos exponer,
y desafortunadamente siento que el sistema capitalista ha fracasado hace mucho tiempo. Ahora estamos en lo que llaman el capitalismo tardío, ¿no? Un poquito más adelante, donde los medios o la infraestructura genera otra superestructura, que llaman, ¿no? Los medios de producción generan otras élites imperantes. Y creo que estamos en ese espacio donde hay una transformación de fondo, donde ya no van a ser los banqueros, sino Facebook, ¿no? Los medios, los que van a generar las políticas del futuro, y ya lo estamos viendo. Todo lo que son transnacionales y demás cosas están generando ya una nueva forma de entender el mundo. Y creo que a eso apunta la crítica, ¿no? Aún seguimos peleando una dicotomía entre el capitalismo y la izquierda o el comunismo, cuando en verdad esas discusiones pueden ser mucho más, podemos coger las dos cosas, lo mejor de los dos mundos, y construir una cosa maravillosa, ¿sí? Hay modelos que son alternos, como el de China, que uno se da cuenta que tiene un modelo intermedio que funciona, donde hay una garantía total a los ciudadanos, pero también hay un capital que se está desarrollando. Creo que la obra de teatro es muy moderna en eso, ¿sí? A pesar de que sea postmoderno en su estructura, es un texto que es fragmentario, es un texto que se burla, tiene parodia, tiene sátira, tiene pastiche, juega con diferentes monólogos, juega con un neorrealismo muy de la posmodernidad, y pues creo que la idea es eso, darse cuenta, como lo decía también Jameson, pues finalmente en ese momento dado de la vida, como los edificios posmodernos, no hay límites, ¿no? Lo decía Byung-Chul Han, ¿no? Como que todo no se le dé la finalidad de las cosas, porque la finalidad es un principio del capitalismo, ¿no? Lo que no se ve es lo que finalmente genera pensamiento, y a veces lo que no vemos es lo que olvidamos, ¿no? ¿Listo? Bueno, sí, esa conversación es muy larga. Para terminar entonces, voy a leer otro fragmento y dice así: este libro lo escribí para no verme tan cretina, dice la periodista en su monólogo. Muestra el libro. Y lo digo y lo sostengo, soy fiel con mi memoria. ¿Cómo lo escribí? Bueno, únicamente inserté una historia dentro de otra historia. La historia de mi abuela la campanera, la del mariachi, la historia de Benjamín Herrera, la de Marroquín, la de la guerra contra el Perú, la parte de la liberación. Les voy a leer una parte. Era una invitación humanitaria, y aunque tuve miedo, supe que había valor en todo lo que estaba haciendo. Al leer este fragmento, sentía yo que aquí estabas haciendo casi una declaración de principios estéticos y éticos como escritor. Y bueno, de alguna manera también condensaba esta obra. Cuéntanos si es así. Ya para ir cerrando, sí, yo creo que uno como escritor tiene un principio, una poética, y esa poética tiene una dimensión ética y política, pero también claramente estética, ¿no? Uno tiene una plasticidad con el lenguaje, pero también una noción ideológica, axiológica, una ética que fortalecer, como profesores que somos, ¿no? Pero también como actores políticos. Uno escribe porque nos parece importante decir cosas que no se dicen constantemente. Sí, la cotidianidad, la verdad, es a veces tan ramplona que uno necesita las letras para decir lo que no se ha dicho, o lo que se deja a medias. Y quizás queremos que las ideas que tenemos, sobre todo en ese momento de la vida, perduren